vamos a invitar a quien va a moderar este panel. Invitamos a Cristian Barró, miembro del directorio de Sistema B como representante de empresa SIC y además gerente general de la compañía Llegó. Adelante, Cristian, aquí puedes tomar asiento. Y vamos a invitar a quienes tenemos hoy de panelistas. Quisiéramos invitar a Heidi Werner, subsecretaria de Hacienda del Ministerio de Hacienda. Adelante, subsecretaria. Invitamos también a Pedro Volados, director de la empresa B Reolí, dedicada a potenciar el desempeño organizacional a través de servicios de consultoría especializados. Adelante, Pedro, por favor, asiento. Y finalmente quisiéramos invitar a Reina Lina Chavarri, directora del Observatorio de Sostenibilidad de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Adelante, Reina Lina. Te voy a dejar este micrófono para... Bueno, estamos todos ya. Un gusto de verlo a todos y bueno, tenemos un tremendo tema y un tremendo panel también que creo que representa gran parte de nuestra sociedad, ¿cierto? Aquí está el mundo académico, está el mundo empresarial y también está el Estado representado también con Heidi que nos ha acompañado hoy día. Muchas gracias a todos. Bueno, parece que pagar impuestos no solamente es pagarlo en fecha, ¿cierto? Y en abril, ¿cierto? Como tú bien decías, Francisca. Es un acto del mundo empresarial que tiene muchos elementos notables, creo yo, si se hace correctamente. Y esto ha sido como una evolución en el tiempo. El pagar impuestos, tal vez antiguamente había muchas empresas, y deben existir todavía hoy, que evitan pagar el menos impuesto posible. Otras que pagan los impuestos y otras que estamos tratando de pagar los impuestos, por supuesto, pero también de manera transparente. Y aquí tenemos muchas empresas B, nosotros somos en Chile 270 empresas B, y que estamos pensando en el futuro. Y el futuro necesita recursos también. Y bueno, queremos generar esta conversación en torno a la ley que muy bien ha explicado Francisca, a la 21.713, y preguntarles, aquí vamos, yo ojalá se vayan quitando el micrófono ustedes, ¿cierto?, entre ustedes, y podamos avanzar. No solamente hay cambio de legislación con esta nueva ley, que nos exige una responsabilidad tributaria, también en Sistema B y en el mundo, en Empresa B, están cambiando los estándares de certificación. Es un modelo totalmente distinto y mucho más exigente, ¿ya? Por ejemplo, yo estoy en SIC como director y cuando nos certificamos hace 3 años atrás hay un estándar definido que es el que existe hoy día y los nuevos de este año son mucho más exigentes y hay una estructura totalmente distinta en cuanto a la profundidad de los temas. Antes habían 4 dimensiones, hoy hay 7 dimensiones. Y la 7ª dimensión habla de esto, y habla de los impuestos, ¿ya? Así que eso está muy bien también contemplado en los nuevos estándares que no hemos autoimpuesto, ¿ya? En cuanto a responsabilidad tributaria sostenible, me gustó el título, Francisca, yo quería preguntarles, y aquí vamos pimponeando, ¿qué rol creen ustedes que le compete al mundo empresarial para poder instaurar una nueva cultura de responsabilidad tributaria? Tú nombraste varios elementos, Francisca, pero me gustaría que desde cada una de las dimensiones donde ustedes están hoy día gestionando, pudiéramos dar estos distintos focos. No sé si quiere empezar alguien en especial o los nombro yo, como ustedes quieran. ¿Pedro? Tú tienes tu micrófono. Ya, sí. Hola. Bueno, muchas gracias por la invitación primeramente y... Sí. Y muy interesante esto de la incorporación de los aspectos tributarios en el contexto de sostenibilidad de las empresas. Siempre lo veíamos un poco como no integrado. De hecho, siempre hablábamos nosotros de la sostenibilidad ESG, pero pasa que esto no se ve integrado dentro de la empresa
con la función tributaria. Tributaria pasa a ser un dato contable legal y por otro lado está la sostenibilidad, falta como una integración ahí. Entonces claramente en ese contexto a la empresa le corresponde un rol bien activo y muy activo y de formación en el contexto de generar instancias de gobernanza, de implementación o de desarrollo de políticas, procedimientos, ética, para tenerlos dentro de la estrategia empresarial, mirado desde el gobierno de la organización. Entonces el rol que les compete a ellos es incorporarlo en este contexto y de alguna manera transmitirlo a la organización, a los proveedores, ser también una cadena de valor con los que se relacionan y de esa manera ir haciendo con un proceso también de desarrollo sostenible. Necesitamos que acerque un poquito más Sí. el micrófono, Pedro. Ah, ya, muy bien. Ya, gracias. Eso, esa es la mirada que yo tengo, como te digo, en resumen, un rol bien activo y formador. ¿Tú ves que hoy día hay como una cierta lejanía de la gestión empresarial, tal vez del directorio, de la administración, para este rol tributario más de una contabilidad que está más lejana de la estrategia de la compañía, ¿cierto? Exactamente, eso es lo que intentaba transmitir. Efectivamente, siempre se ha visto, o hasta ahora se ha visto que la sostenibilidad está por una parte de que lo que es ESG, pero dentro del gobierno, del concepto de la letra de ESG, el gobierno no está bien integrado a ese concepto en la responsabilidad tributaria. Entonces está como un elemento que no está integrado. Sí. Entonces el rol y la responsabilidad de la empresa en este contexto es, como les señalaba, de integrar esta función, no que sea un dato contable legal, sino que sea parte de la estrategia de la organización y como base para hacer una implementación de la infraestructura o las políticas públicas que se requieren para el desarrollo del país. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Si quieres, pases ahí el micrófono. Heidi. Bueno, primero que nada quiero agradecer la invitación y la oportunidad de estar aquí en este debate. No sé si es debate en realidad, porque capaz que estemos todos de acuerdo y no hay nada que debatir, pero lo veremos. Claro. No, bueno, quizá señalar que cuando nosotros estábamos tramitando cumplimiento tributario, y yo creo que el proyecto de ley, que en realidad es la ley que hoy día es la 21.713, es la ley de cumplimiento tributario. Entonces creo que ahí a la base uno debería entender lo que está detrás. Porque la ley de cumplimiento tributario alguien puede decir que es para recaudar, pero resulta que es para recaudar sin hacer ningún cambio legal, en términos, quiero decir, de tributos. Aquí no se aumenta ni la base ni el porcentaje de ningún tributo. Simplemente lo que se busca es que cada uno pague lo que tiene que pagar. Entonces, si en ese ámbito es que incorporamos el tema que aquí nos convoca, ¿no es cierto?, que el fomentar la cooperación mutua y transparencia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y en particular este tema de responsabilidad o sostenibilidad tributaria. Y de hecho, como parte del debate legislativo, a lo mejor no muchos van a seguir, no es muy entretenido entrar a la página web o a la televisión del Senado, pero cuando estábamos en la Comisión de Hacienda del Senado y este punto se tocó, era poco comprendido, diría yo. Incluso podría casi haberse rechazado, porque era como, ¿por qué le vamos a poner una obligación más a la empresa? Y la verdad es que para nosotros al revés, está a la base de lo que queríamos con ese proyecto, porque si nosotros como sociedad, como país, necesitamos legislar una ley de cumplimiento tributario para que podamos darle herramientas al Servicio de Impuesto Interno para que haga cumplir la ley de lo que cada uno debió pagar, es que tenemos un problema. Y por lo mismo, haber puesto este ámbito en esa ley, que hoy día es ley, pero en ese momento del debate legislativo, da cuenta de cómo damos la vuelta para que el día mañana sean las mismas empresas que, así como lo ponen como parte de su estrategia, también en un sector, a propósito de cómo yo compito,
parte del cómo yo compito es que yo compito en buena lid porque además cumplo con todas mis obligaciones, entre ellas las tributarias. Y con la transparencia Y necesaria. que además ¿cierto? lo conozcan los propios contribuyentes, Exacto, digamos, exacto. nosotros somos contribuyentes, somos consumidores, tenemos distintos roles en la sociedad. Entonces creo que eso hay que darle como una vuelta, porque yo creo que es complejo como sociedad, tenemos hartas brechas, creo yo, éticas que tenemos que estar dándole vuelta, pero una de esas es que al final del día, por lo menos como se ve desde el impuesto interno, que tiene que invertirse más en fiscalización, porque al final del día que hay una eficiencia. Impuesto interno podría no preocuparse de fiscalización y esos recursos estar destinados a otras cosas, pero tenemos que preocuparnos de fiscalización porque al final del día hay varios contribuyentes que tratan de no cumplir lo que les corresponde cumplir. Bien, sí, entonces creo que eso sí es parte de lo que podemos hacer un cambio al interior de la visión estratégica de la empresa. Al final del día todos vamos a ser más eficientes, incluyendo el mismo servicio de impuesto interno. Yo lo uno con lo que dijo Pedro en cuanto a tornar en este tema también un tema que sea más de la estrategia de la compañía, la estrategia a largo plazo, que tenga visibilidad plena, ¿cierto? Y nuevamente no en este mundo tan duro y frío a veces, en una oficina, en una gran empresa, ¿cierto? Que es la parte tributaria y contabilidad, ¿cierto? Entonces sale un reporte cada cierto tiempo. Un resultado. Es para el estado de resultados, nada más, ¿cierto? Exacto. Gracias, Heidi. Bueno, yo qué puedo añadir, dos cosas, tres. Se ha dicho bastante y se ha dicho muy bien. Una es, ¿por qué son empresas B? Es una interpelación directa Sí. a por qué ustedes eligieron pasar por este camino, por esta certificación que exige ciertos compromisos, tú dijiste principios, ahora son estándares. Forma ¿no de es hacer las cosas. Para hacer las cosas de otra manera. Yo Hacerlas creo que bien. hacerlos bien, Sí. tener una propuesta para la sociedad, para el país, con lo que ustedes hacen. Y creo que eso ya da algo que aquí la subsecretaria lo mencionó, que es una visión más ética de la conducta empresarial. Y ahí quisiera detenerme en otro punto. Uno, que la sostenibilidad hoy día, cuando uno la mira en rigor, no la describe, no dice lo que es, en rigor, efectivamente, no está insertada en la estrategia de negocio. Entonces, como va por el lado y complementa, apoya, pero no es core business. Y eso hace una diferencia y ustedes ahí tienen una gran oportunidad competitiva, de reputación, pero también de lo que dice la subsecretaria, cómo nos podemos eludir responsabilidades. Ahí voy a tomar un tema que puede ser discrepante, pero es importante tenerlo en cuenta, que cuando uno tiene una opción, como la que ustedes han tomado como empresa, de ser B, que eso significa que van hacia un camino distinto, una manera de hacer las cosas distintas, ¿verdad? Son buenas empresas, tienen propuestas de valor interesantes, están en los territorios, aportan al desarrollo local. Bueno, hay una responsabilidad. Max Weber, yo tengo una formación sociológica de origen y eso me ayuda a entender dos cosas. La ética y la responsabilidad, ¿no es cierto? Que dice que yo asumo esta toma de decisiones, tomo las decisiones haciéndome cargo o responsable, ¿verdad?, de las consecuencias que eso va a tener. Posiblemente no ganen mucho haciéndolo bien. Por eso ahí, para complementar nomás, Reinalina, te interrumpo, las empresas B en el fondo, y respondo tal vez a nombre de todo un poco de tu pregunta, tal vez la sostenibilidad no es la estrategia puede ser muy diversa, es la forma en que tú implementas la estrategia. Claro. Y ahí está la conciencia, en el fondo, Por esta cierto. responsabilidad que tú asumes Por cierto. al adquirir esa nominación de empresa B. Por cierto. Y podrías tomar esa misma responsabilidad por otro camino, que es el de la convicción. Yo estoy convencida que esto es lo mejor que puedo hacer, sin responsabilizarte de los resultados o de la finalidad de tu acción. Pero pasa por lo que tú señalas, y yo quiero dejarlo bien estampado. El cumplimiento legal es como desde el deber ser, de la empresa que tiene una visión, que ustedes lo ponen en el 7º principio estándar ahora, de gobernanza, ¿no es cierto?, con una visión colectiva, es decir, lo que ustedes hacen y ese cumplimiento, ¿no?
Gobernanza y asuntos gubernamentales. Se llama Asuntos Gubernamentales y Acción Colectiva, el séptima O sea, dimensión. es decir, que las empresas B, si son 200, como pueden ser 1000 y van a ser muchas más, van a tener una impronta, una manera de comportarse en la sociedad que sí las va a diferenciar del resto. Y lo otro que quiero decir es que el tema de cuando uno mira a las empresas y ve la sostenibilidad y las mira por dentro, conversa, aprendiendo de ellas, ¿no es cierto? Y también ofreciéndole algunas soluciones, el tema tributario siempre es un servicio externo, ¿no es cierto? Sí. Y ahí pasan esas desconexiones. Entonces, y antes se llamaba, no sé si se llama igual ahora, planificación. O sea, es planificado, por lo tanto es consciente. Entonces, cuando tú haces un ejercicio planificado, discúlpenme que entre en estas materias, es porque lo estás haciendo conscientemente, que estás haciendo algo que no deberías hacer. Y ahí ya podemos filosofar, pero no es mi idea esta mañana, pero aquí hay un tema de fondo, que es la ética empresarial. Y cuando hablo de la ética empresarial, hablo de la ética de la cultura, es decir, de los valores, de las creencias, de las ideas que tenemos en relación al cumplimiento tributario. Eso le enseño a mis alumnos, ¿eh? No sé si estarán de acuerdo todos. Muy interesante. Sí, Francisca. Un poco en la misma línea. Cuando uno se enfrenta desde afuera a las empresas B, uno se da cuenta que hay, como ustedes dicen, una opción, una ética, en cierto sentido hay una filosofía y un ethos en la forma de hacer empresa. Entonces, el tema tributario no puede estar alejado de eso, tiene que estar alineado, ¿ya? Y por otro lado, no da lo mismo pagar o no pagar impuestos. No da lo mismo, porque las empresas, así como tienen un montón de propósitos y de obligaciones, las empresas tienen que hacer una contribución tributaria. Nadie hace empresas para perder plata. Las empresas se hacen para ganar plata. Yo soy abogado. El Código de Comercio dice que la sociedad es un contrato por el cual uno o más socios ponen algo con la mira de repartirse los beneficios que de ello provengan. Esa es la definición de una sociedad. Y las empresas son sociedades. Entonces, uno ve esto y uno dice, oye, pero si desde el día 1 estamos hablando de ganar plata. Entonces, si ganáis plata, ¿cómo no vaya a pagar impuestos? Es una consecuencia de generar valor, utilidades. Obvio. Entonces, a mí muchas veces me ha tocado clientes que me dicen, pucha, pero es que, ¿cómo es posible que tenga que pagar tantos impuestos? Bueno, he tenido un problema súper feliz, po. Y ahí, Francisca, aprovecho el tema que estás tú planteando. ¿Qué barreras, y esto es para todo también un poco, qué barreras crees tú, culturales o estructurales hoy día hay en el mundo empresarial para poder incorporar una responsabilidad tributaria sostenible en el tiempo como parte de la estrategia? Yo creo que hay tantas empresas, esto es lo mismo que las personas. Hay tantas personas como personas hay. Hay tantas formas de vivir la vida y de enfrentar la vida como personas hay. En las empresas pasa lo mismo, ¿ya? Las empresas en cierto sentido también son un ser, ¿ya? O sea, yéndose por allá arriba, pero no estamos tan lejanos. La empresa además es una comunidad. Es una comunidad donde hay que comportarse como una comunidad. Entonces, ¿qué barreras veo yo? La diversidad de pensamiento y la pillería de aquellos empresarios que piensan que se pueden llevar toda la plata para la casa y no pagar nada. Y eso pasa por pagar malos sueldos, eso pasa por declarar y no pagar las imposiciones, eso pasa por... esto no es un tema de que no me da el negocio. Si tú estás pagando impuestos es porque el negocio te da. Esto es lo que pienso yo, no es una opinión totalmente personal y que alguien puede no estar de acuerdo conmigo, pero yo como tributarista, que llevo 30 y tantos años en esto, no puedo entender cuando alguien me dice, búscame la forma de pagar los menos impuestos posibles, o quiero hacer esto, dame el ok. O sea, yo no soy más papista que el Papa, pero sí me parece que hay una
tiene que haber una conciencia de cuál es la contribución fiscal de la empresa que yo decido hacer, más allá de llevarme la plata para la casa. Ahí faltan más empresas B, entonces. Por supuesto. Tú, Pedro, sí. Sí, bueno, en esa misma línea, desde el punto de vista de la barrera o las oportunidades que tenemos en este contexto, uno tiene que ver con las barreras culturales que básicamente tienen relación con que siempre se ha mirado, todavía existe mucha fuerza de mirar el aspecto tributario como una pérdida. Entonces, se ve como una pérdida o un costo que hay que minimizar. ¿Cómo lo disminuyo? Claro, cómo lo disminuyo, sin llegar a la evasión, pero de qué manera puedo tener usar algún subterfugio legal que me permita minimizar ese costo. Entonces se trata con una estrategia de minimizar el costo sin mirar el beneficio. Entonces culturalmente ahí, de esa mirada, una mirada bastante poco alentadora en la medida que no se forme una conciencia y una cultura diferente respecto a la importancia del tributo para las políticas públicas, como decíamos, y la sostenibilidad. Y desde el punto de vista estructural también, fundamentalmente en las pequeñas empresas y medianas, lo que sucede es que también la misma normativa tiene ciertas complejidades que no son apropiadamente entendidas por esta instancia y tampoco tienen buenos sistemas computacionales porque tampoco también la inversión no va por ese lado en una empresa pequeña o mediana, por lo tanto no tienen muchas facilidades como poder administrar también la contabilidad. Entonces estructuralmente por ahí fundamentalmente en esos niveles hay un desafío importante. Y lo otro, desde el punto de vista también que habría que agregar como desafío, es para las empresas también desde el punto de vista de la gobernanza, del gobierno, que es lo que hablamos, que hay que integrar el ESG o la sostenibilidad, que es parte hoy día, la tributación es parte de la sostenibilidad y de la estrategia del negocio. Hay que integrarlo y no tenerlo alejado, como he dicho previamente, no que sea, y lo que hemos hablado acá, no que sea ese momento un dato contable para cumplir con una exigencia legal, sino que sea parte de la estrategia, también en el concepto de ESG para el desarrollo del país y para la sostenibilidad del país, para la infraestructura necesaria para el país, para los sectores que requieran desarrollo y oportunidades de trabajo, por ejemplo. Muy interesante, eso. Muy interesante. No sé si Heidi, y después nos vamos con... Creo que hay una parte del tema de las barreras culturales que, bueno, que ya se mencionó, que lo iba a decir, que a propósito de cómo uno lo ve esto como un costo más que como un aporte que como empresa se da a la sociedad, además de la generación de empleo y otras cosas. Pero creo que también en la parte cultural es el pensar e imaginarse al Servicio de Impuesto Interno como alguien que hay que esconderle la pelota. Y yo creo que eso hace que a su vez el Servicio de Impuesto Interno tenga que invertir mucho más recursos para ir a buscar esa pelota que está escondida. Entonces, me parece que parte de ese tema cultural es que tanto desde el servicio, que el Servicio de Impuesto Interno ha trabajado importantemente en tener una área, y es más, una subdirección de asistencia al contribuyente. Eso mismo es porque lo que busca el servicio para cumplir mejor su misión es romper esa barrera estructural de la gran desconfianza que existe respecto del actuar del Servicio de Impuesto Interno. Entonces, así como desde la empresa es importante el reconocer que parte de mi rol como empresa es pagar impuestos, porque al final del día eso genera, ¿no es cierto?, bienes públicos y otros que ayudan a mis propios trabajadores, a la sociedad, etcétera. Hay otros temas que también, a su vez, el Servicio de Impuesto Interno los toma, en el sentido de asegurar mayor cumplimiento a través de hacerle más fácil la vida a ese mismo contribuyente. Entonces, este ejemplo que hablaban de las empresas de menor tamaño y de lo difícil que son las plataformas, la verdad es que lo que está tratando el Servicio de Impuesto Interno desde hace muchos años, de hecho, varios de los que estamos aquí nos metemos en la plataforma y damos OK nomás, no hacemos mucho más que eso. Y de hecho en la misma ley de cumplimiento tributario, a propósito de las empresas de menor tamaño, hay un conjunto de medidas que justamente buscan, por ejemplo, el IVA. El IVA no es al final del año, no es en abril, es todos los meses, ¿no? Todos los meses. Y en ese todos los meses,
Lo que está haciendo el Servicio de Impuesto Interno y que a propósito de esta ley lo permite es incluso poder disponibilizar y apoyar a las empresas de menor tamaño en entender con una especie de así como tenemos la prellenado de nuestro impuesto a la renta, podamos tener el día de mañana un prellenado de lo que es IVA y crédito a propósito de factura electrónica, de usar mejor las tecnologías de información. Y eso va a ser para todos mucho más fácil si al final del día todos hacemos lo que tenemos que hacer. Y con esto quiero también decir un último tema, es a propósito del IVA. En el último estudio que hizo el Servicio de Impuesto Interno de Cumplimiento Tributario, para no hablar de evasión, elusión, porque es difícil separar las dos cosas, pero en términos del estudio de cumplimiento tributario, lo que se ve es que en realidad el mayor foco está en el sector formal, porque muchas veces se crea que el cumplimiento o no cumplimiento tributario está en la informalidad, y no es así. La gran mayoría está comprobado que está en el sector formal por subfacturación. Y entonces ahí vuelvo al tema de cómo yo, empresa más grande o empresa B, con una forma de ver la sociedad distinta y mi rol en ella, también ayudo a mis proveedores para que efectivamente la facturación sea lo que tenga que ser. Y implementar estas buenas prácticas en el fondo. Entonces, en toda la cadena, ¿no? En Sí. toda la cadena, porque de hecho el tema de la gran evasión al final del día viene por principalmente subfacturación. Bueno, también está todo el tema de las facturas falsas que lo hemos discutido, pero eso hay que verlo en la propia cadena de quiénes son mis proveedores. Y creo que es una pregunta que también hay que hacerse a la hora de analizar esta gobernanza distinta. Reina Lina. Sí, yo diría que entre esos obstaculizadores hay temas que son bien propios y uno lo ve cuando analiza los informes de sostenibilidad o cuando los ayuda. Yo ahora ya no los hago, pero fui de las primeras que hice esto acá en Chile, de mirar cómo se entregaba la información. Y esta era una información, no sé cómo se habrá cambiado, muy someramente dicha, más bien se narraba, ¿no? Que se cumplía con toda la ley. Entonces, en estos ámbitos no se mostraba ni un número. Claro, y eso iba más en los informes financieros y ahí se veía, pero bueno, todos sabemos lo que pasa ahí. Yo creo que hay otros temas que van dando cuenta de estos obstaculizadores que son como los malos hábitos que tenemos instalados en nuestra cultura. Es como ir a un supermercado y ver dónde están las filas de los que hacen factura y los que compran con boleta. Entonces, pasa todo por la empresa. Yo digo, pero ¿cómo? Y esto, bueno... pero esas son cosas que yo no sé si están en la ley, y aquí la subsecretaria podría aclarar algo, o ustedes que están más, pero hay prácticas cotidianas que las vamos normalizando y no nos damos cuenta, y eso después cuando hay que reportar y hay que informar, ¿no es cierto?, a la autoridad o hay que hacer los reportes, eso siempre tiene una expresión, un número, un dato, o sea, ahí se pone, se indispone o al final se encubre. Y eso aparece como algo normal. Y a mí eso me preocupa, no digo que sean ustedes, porque no conozco aquí, no las logro identificar quiénes están en la sala, pero es una barrera. Los otros obstáculos que yo pienso que está súper sobreideologizado la discusión sobre estas materias. O sea, en vez de buscar acuerdos, que ya en esta ley se logre algo, hay una sobreideologización. Entonces, cuando uno habla con las empresas, que no son B, me imagino, y sí, conozco varias, este es un tema del cual no se habla. Entonces uno no puede entrar a la sostenibilidad por este lado. Entonces uno dice, ¿qué es lo sostenible o lo insostenible? Yo hice un trabajo, no lo quiero dejar acá porque a lo mejor podemos hacer otra conversatorio, que con mi tesis doctoral estamos trabajando sobre el tema de la biomimética. Cómo las organizaciones, y esto es un aviso para las empresas B, pueden aprender de soluciones que tiene la naturaleza para poder reportar y cumplir, ¿no es cierto?, lo que tiene que hacer para funcionar más o menos equilibradamente. Y entonces hice un cruce y aquí están mis ayudantes de la universidad, así que aprovecho de saludarla porque son geniales, Connie y la Feña, la María Fernanda, e hicimos un cruce entre estos estándares y estos principios biomiméticos. Y la verdad que es muy interesante porque abre una manera nueva de entender estos temas, que quizás, cierro acá, son poco comprendidos porque son o demasiadamente técnicos, entonces la técnica se sobrepone a la finalidad. La finalidad, ¿para qué uno cumple esto?
¿Por qué lo hace? Y además choca con la legitimidad de lo que los humanos organizadamente acordamos a través de las leyes, porque si las leyes existen para podernos llevar bien y respetar, ¿no es cierto? Entonces, finalidad, legitimidad y técnica son tres temas que están muy involucrados en esto. Y cuando uno de los tres suma más, pesa más, se lleva por tierra todo lo demás. Y aquí el tema técnico también hace que este lenguaje del cumplimiento tributario sea críptico. Y yo entiendo el tema de las profesiones, el tema del conocimiento, ¿verdad? Que hay que tenerlo técnicamente, pero cuando la finalidad no coincide con la técnica y la legitimidad también se pone en duda, como lo estamos diciendo acá, creo que tenemos problemas. Ahora, hay oportunidades, creo que muchas. El usar la biomimética como un enfoque, algunos lo llaman regenerativo, ¿no? Biomímesis es como imitar la naturaleza, podría darnos una salida para poder pensar más allá de la caja, como se dice hoy día, este tipo de materias, porque muchos de ustedes nombran el tema medio ambiente, la naturaleza o la sustentabilidad ambiental, como le quieran dar, pero hay soluciones que se pueden para el diálogo construir para poder darle narrativa a esa diferenciación que existe entre las empresas B y las que no son B. Yo creo que eso es una fundamentación vital. Muy interesante. Bueno, y aprovechando esto, tenemos que ir cerrando, pero me gustaría que ustedes pudieran, en un breve resumen, poder describir, porque aquí hay un tremendo desafío, ¿cierto? ¿Cómo podemos trabajar colaborativamente entre todos estos estamentos de la sociedad? ¿Cierto? Ya lo dijimos al principio, aquí está el mundo empresarial, está el mundo académico, está el Estado, ¿cierto? Y el mundo empresarial también por este lado productivo, ¿cierto? Grandes volúmenes, por allá también asesor, guía, consultivo, ¿cierto? Que nos ayuda también. ¿Cómo podríamos, de manera conjunta, entre todos estos sectores, poder fortalecer una economía más justa y sostenible? ¿Qué piensan alrededor de estos cambios en esta lógica? La ley 21.713, creo que el gran objetivo que tiene es ir cerrando estas áreas grises que existen, que hoy día las validamos culturalmente y que están bien porque la ley lo permite, pero éticamente a lo mejor no es tan correcto, ¿cierto? ¿Y cómo podemos, de manera conjunta, poder avanzar en esto? Pedro, sí, bueno, vale. Yo creo que aquí todas las tres instancias que tú mencionaste tienen un rol y una responsabilidad. Desde el punto de vista del Estado, claramente que haya reglas claras, que sea equitativo y también que sea de este trabajo que ha hecho el Estado en términos de recuperar, es decir, dar la milla extra, por ejemplo, que es una oportunidad para que personas regularicen y formalicen su situación, pero con la mirada que sea una contribución al país y al desarrollo del país. Esa es la mirada y esa es la oportunidad, por eso se definió esa milla extra. También está el defensor del contribuyente, también que es una oportunidad para que ellos no se sientan que están aislados eventualmente si hay un problema de interpretación o algún error, van a estar siendo protegidos. Por lo tanto, en el Estado tiene que mantener y seguir reforzando esas acciones de ir desarrollando esta oportunidad de incorporar a aquellas personas que de alguna manera no están claramente regularizadas en esa situación o no tienen la formación apropiada. Desde el punto de vista de eso del Estado, desde el punto de vista empresarial, claramente quizás pues, en las memorias en algunos países sucede que está incorporado dentro de las memorias también el aspecto tributario, mirado con esa mirada estratégica que ya no quiero ser repetitivo con ello, que lo ven de esa manera. Están los manuales de ética también y está también dentro también de las labores que realizan en las políticas, procedimientos, en la relación con los proveedores también le importa que estén también un cumplimiento tributario, tal como se ve el cumplimiento laboral con el proveedor, también se vea el cumplimiento tributario. Entonces, buscar ese otro aspecto. Que también sea una exigencia, ¿cierto? Que sea una exigencia para y también poder participar en la cadena de suministro, claro, sean integrados. Y también de la parte pública, también importante del Estado, también tendría que ver con las licitaciones que se hagan públicas, también
debiera verse de qué manera está el cumplimiento tributario presente en esas licitaciones como uno de los requisitos adicionales, más allá de solamente que estén en la parte personal resueltos. Y en la educación o la sociedad en general, también que tenga que ver con la formación dentro de las universidades también, que se forme este concepto de la responsabilidad tributaria como un elemento fundamental y pilar también de la sostenibilidad. Esos son, como diría, Gracias por ese resumen, Pedro. Muy interesante. Francisca. Cortito, yo creo que desde el punto de vista donde he estado yo toda la vida, que es la asesoría y la guía y la ayuda, es tratar de hacer los impuestos una cosa más cercana y más simple, ¿ya? En general la gente le tiene una cosa como un rechazo incluso y para muchos es enredado. ¿Sí? ¿Para qué vamos a decir una cosa con no, sí que es no es enredado, fácil. pero ¿sabes qué? Es enredado, pero cuando tú pasas eso a casos simples y ejemplos, la gente lo entiende. Entonces, creo que ahí nosotros, los asesores, tenemos un rol un poco también como de divulgación, así como los científicos hacen divulgación científica. Creo que también hace falta un poco que haya un rol de puente entre los asesores que sabemos la cosa técnica y las normas y todo, y las empresas que no tienen el tiempo, ni el interés, ni las ganas de aprenderlo, pero ahora tienen la responsabilidad, que eso es algo que antes no existía, ¿ya? O sea, ahora de verdad el directorio, el gerente general y el dueño se tienen que sentar a hablar de impuestos y a ver dónde están sus riesgos. Tienen que ver bien a quién están contratando, porque no vaya a ser que se les arranque con los tarros el contador y les compre unas facturas falsas. Estoy hablando de puras cosas que he visto. Sí, claro. Entonces, creo que eso es lo que yo veo por mi lado. Y para cerrar, creo que la plataforma de Sistemas B es un nicho y una sopa virtuosa, un caldo de donde pueden salir un montón de iniciativas y un montón de cosas que pueden incidir en esta mirada, en una mirada más constructiva. Bien, de acuerdo. Muy bien. Muchas gracias, Francisca. Sí, yo solo a eso quisiera añadir, a propósito de la simplicidad, que también en algo bien simple. Cada uno de los que estamos acá tenemos roles distintos, pero también somos todos consumidores. Y en nuestro rol de consumidor, que claro, se ha hablado menos porque por supuesto no estamos hablando de ese rol, pero en nuestro rol de consumidor, todos los días vemos comercio electrónico. Háganse la pregunta si esa persona que está en comercio electrónico está compitiendo en igualdad de condiciones que el resto. De hecho, en cumplimiento tributario, por lo mismo, se está exigiendo el inicio de actividades a todo el que entrega producto a través de comercio electrónico o plataforma electrónica. Se está pidiendo que tenga inicio de actividades todo que accede a un medio de pago electrónico, un POS. Se está pidiendo inicio de actividades al sector público que tiene un conjunto de programas de emprendimiento. A lo mejor algunas de las empresas que están acá partieron como con un emprendimiento, con algún servicio tipo Cercotec, FOSIS u otros, dependiendo. Bueno, al servicio público también se le está diciendo que si usted tiene un programa de emprendimiento, a ese emprendedor tiene que pedirle inicio de actividades. Entonces creo que también es la forma en cómo nosotros nos enfrentamos. Entonces como consumidores yo creo que también tenemos un rol, que es cuando voy a comprar. Yo tengo hija adolescente que ustedes comprenderán que todos los días ven cosas nuevas en las plataformas y la pregunta que me hago yo es que está muy barato. Bueno, habrá que pensar si eso que está barato no estará barato, primero, porque no cumple ninguna ley laboral. O no paga impuestos. Segundo, no paga IVA, al menos, porque a lo mejor la empresa cuando está partiendo no va a pagar primera categoría y está bien, es parte de la vida. Pero hay ciertas cosas que nos tenemos que hacer la pregunta nosotros también como consumidores. Además de, por supuesto, el rol que tiene el Estado y cada uno de los temas que aquí se abordaron previamente. Pero creo que si partimos nosotros como consumidores, no van a haber más cajas a lo mejor de alguien que te pregunte
boleto factura cuando uno va claramente con la compra De su supermercado, casa. ¿cierto? Entonces, Sí. y ahí parte. Entonces, a veces uno tiene que partir preguntando, haciendo como ese Es un tipo. cambio cultural también, Por ¿cierto? supuesto. Es un proceso largo. Bien. Gracias, Heidi. Reinalina, ¿qué opinas No, tú? muy cortito, porque se Como ha dicho resumen bien y final, mucho. sí. Yo diría que para las empresas B como plataforma, porque estamos acá, ¿no es cierto? Esto es como la naturaleza, va a tener un principio regenerativo y que sean líderes, ¿no es cierto?, de divulgadores de buenas prácticas en estas materias, haciendo estudio, análisis, y yo creo que partiendo por la reflexión interna, ¿no? Si están dispuestos todas las empresas que están acá, para hacer algo diferenciador. Y eso significa, pues bueno, relacionarse con los distintos actores de eso que ustedes llaman colectividad, ¿no es cierto? Esto que la gobernanza, el séptimo principio. El séptimo, sí. Entonces, ¿cómo ustedes proponen también desde sus ámbitos de actuación, sin ser extremismo ni fundamentalismo, no estoy invocando eso, sino que cuál es la propuesta que tiene Empresas B en estas materias? Porque hay una ley, la ley se cumple, ¿no es cierto?, pero también hay una ética, y la ética va más allá de la ley. Si uno quiere hacer algo más... Claro. Por ejemplo, yo tengo mis aprehensiones con el compliance. El compliance es cumplimiento legal. Digo, pues si la ley hay que cumplirla. ¿Por qué tengo que dudar? Yo tengo que tener algo anexo, si es lo que hay que hacer. Bueno, pero eso es otra reflexión que podemos dar en otro momento. Pero plantearse como plataforma, si están dispuestos a plantear una narrativa o plantear propuestas que sean propositivas, que no solamente les sirvan a ustedes, sino que también a otras empresas para de verdad ser B, porque si vamos a ser B, porque estamos certificados, pero vamos a hacer lo mismo que los otros, entonces ¿dónde está la diferencia? En ese principio, estándares y en todo lo que ellos llevan vinculado. Entonces yo creo que ahí hay un desafío, y eso pasa por invitar a personas que saben, ¿no es cierto?, pero también ustedes mismos desafiarse a cuál es su planteamiento sobre este tema, si es un tema nuclear, ¿no? Porque es, por un lado, ético, porque ¿qué debo hacer? Esa es la pregunta de la ética, ¿qué hago? ¿No? Ilegal, lo tengo que hacer. Pero ¿puedo hacer algo más allá de lo que la ley me permite? Por Yo creo que eso esos son... es muy interesante, porque, claro, ¿qué debo hacer en lo legal? El desde, como dices tú. ¿Qué puedo hacer que va sobre eso? Para el caso de las empresas B son nuestros estándares que evolucionan cada cierta cantidad de años, muy rápido, muy exigente, con estándares mundiales en el fondo, que a veces la brecha que provoca con regiones como la de Chile o economías con la realidad nuestra son brechas mucho más amplias y más exigentes. Pero aquí puedes ver que hay 270 empresas dentro de la comunidad del sistema B y más de casi 8.000, 9.000 en el mundo. Pero efectivamente algo que es vivo y que nos autoexige. Y finalmente una decisión, ¿ya? Así que muy interesante. O sea, el que está acá es porque es valiente y cree que es necesario serlo. Alguien dijo una vez, para hacer el bien hay que hacerlo bien. ¿Ah? Muy interesante, yo les quiero agradecer a nombre del Sistema de Chile y toda la comunidad su presencia. Yo sé que el tiempo siempre es un recurso escaso y cada uno estamos con mucho trabajo, pero definitivamente ha sido un tema muy interesante y muy bien tratado y con diversas opiniones. Yo quiero, Nicole, tenemos un pequeño presente para cada uno de ustedes por acompañarnos. ¿Bien? Muchas gracias, un gran aplauso para nuestro panel.